charla con Miguel Jaureguizar, experto en inversiones de mercado, docente universitario y que nos va a explicar el modo en que el Real Madrid se puede convertir en sociedad anónima. Hasta ahora teníamos nuestras dudas. Igual si escucháis esta charla ya se os disipan. Vamos a ello. Hola a todos, bienvenidos otra vez a Collins. Esta vez está, como siempre, Tomás Rubio, pero nos acompaña en esta ocasión también Miguel Jaureguizar, experto en mercado de capitales, que, bueno, tuve ocasión de conocerlo en un foro debate que organizó Season, ¿no? En privado, en su suscripción, y la verdad es que expuso ideas en torno a la conversión de Real Madrid en sociedad anónima que, bueno, me planteé desde que lo escuché, Miguel, dije, tengo que llevarlo al canal para que nos cuente estas cuestiones. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros, muchísimas gracias y a vuestra disposición y sobre todo de los oyentes para aclarar todas las dudas. Muy bien. Tomás, bueno, también bienvenido. Gracias. El saludo. Y bueno, lo que querías poner era un poco lo que le comentaba Miguel en días previos, es esa actuación que está llevando a cabo el Real Madrid parece ser de una forma más pausada que lo que en principio aventuró en una asamblea hace ya 2 años, de un estudio de consultoría o análisis de conversión a una sociedad anónima, toda vez que, sobre todo, lo que presentó Florentino, no sabemos si hay más razones, pero lo que presentó es que siente que el patrimonio del club está en riesgo. Y esto lo expuso en base a que la Liga de Fútbol Profesional, que ya, no voy a decir expropiado, pero sí que se ha hecho con los derechos de televisión del que el club ya no puede bueno, pues negociar por su cuenta, lo tiene que hacer de forma participada. La Liga de Fútbol Profesional intentó incluir en la ley del deporte hace nada, un par de años, una enmienda por la cual quería hacerse con el control de los derechos comerciales de los clubes. Y bueno, entiende Florentino que esto, la conversión en sociedad anónima, puede proteger más este tipo de amenazas frente a este tipo de incursiones, ¿no? ¿Tú crees realmente, Miguel, que una sociedad mercantil, la propiedad, con una estructura de sociedad mercantil, protege más al club con respecto a este tipo de acciones? Sí. Por estructurar es una cuestión complicada, ¿vale? Y yo doy, vamos, mi opinión de cómo creo yo que esto se puede hacer y se hace en otro tipo de organizaciones, empresas, asociaciones, clubes, ¿vale? No sé por dónde lo estará organizando Florentino y la Junta. Yo te digo cómo creo yo que habría que hacerlo sin tener el menor conocimiento de cómo lo están haciendo. De acuerdo. Entonces, para entenderlo, hay como dos ejes que tenemos que entender. Uno, para que lo entiendan los oyentes, intentando ser súper didáctico en una cuestión que es compleja. Por un lado, existen distintos tipos de formas de asociar los recursos de personas, gentes, lo que llamamos asociaciones, empresas, tal. Y simplificando muchísimo, pues tenemos un poco en el menor nivel organizativo y de gobernanza, pues asociaciones, como una asociación deportiva, que acaba siendo un club. Y luego, si esas cosas crecen, lo normal es que si nosotros tres montamos un canal de televisión y un día estamos aquí, pero de repente tenemos 1.000 millones de clientes, lo normal es que nos estructuremos primero como empresa y luego probablemente como empresa cotizada. Porque cada paso que das te da mejor gobernanza, más transparencia, más auditorías, más tal, no sé qué. Eso ayuda en ese eje a evolucionar. Entonces, eso protege de que... ¿Y qué es lo que hay que proteger en un club, en una asociación deportiva? En principio, básicamente 2 cosas. El elemento económico y el elemento político. Bueno, a diferencia de una empresa que hace tornillos, una empresa de tornillos quiere ganar dinero, entre comillas, de la forma que sea y de la forma legal. El club no quiere solo ganar dinero. El club quiere competir.
¿Vale? Entonces, la forma de asociación está muy bien para proteger lo político, pero es más complicado de proteger lo económico. Y la empresa cotizada, que sería el evento final, puede tener más dificultad para proteger lo político. Si vamos al extremo, o sea, Real Madrid fuera una empresa como Microsoft, cotizando y tal, pues cabría pensar que su deber sería maximizar el valor de los accionistas, el valor económico, no el valor político de ganar títulos y de competir. Entonces, ese es el marco de debate en el que vamos a estar hablando hoy. La forma de la empresa y el valor político y el valor económico. Vale, yo eso hasta ahí más o menos lo entiendo. A ver, cualquiera de los espectadores de Colin sabe que soy un tipo contrario completamente a la SAD, pero sobre todo porque no me lo han explicado bien. Nadie me ha puesto un ejemplo concreto de qué forma legalmente vamos a proteger mejor nuestros activos como sociedad anónima deportiva, o bueno, sí, sociedad anónima deportiva, que solo cabe esa, o con respecto a club deportivo. Porque lo que contó Florentino en la asamblea, que yo lo creo, obviamente, eso que intentó la Liga, afectaba igual a clubes deportivos que a sociedades anónimas deportivas. No se quedaba solo con los derechos comerciales de Real Madrid, Barcelona, Athletic, Osasuna, y no sé si estaba la Morevieta en aquel momento, que es otro club de socios, y el Madrid se defendió y salió bien. Entonces, la primera parte, a mí sí que me gustaría, oye, pues, Tomás, por este punto, yo estoy de derecho, no lo he mirado varias veces y no consigo ubicar cuál es la debilidad del club. Entiendo el concepto de la parte política, la parte económica, por supuesto, pero no encuentro yo la debilidad, por así llamarla. La debilidad del club. Como club de socios con respecto a que, oye, que te quiera expropiar la liga en los activos de derechos, en un activo concreto. Vale. Entonces, mi opinión, ¿vale? Consta que yo no soy abogado, soy financiero, ¿vale? Y socio de Real Madrid. Distintos. Hombre, eso se da por... Solo faltaba, ¿no? se da por descontado. Además, el único de una familia de atléticos, así que soy la oveja blanca de la familia, como te puedes Bien, buena oveja. Es importante. Bueno, el club... Cuando las asociaciones adquieren un tamaño económico tan importante como el del Real Madrid, que es descomunal, igual que el de otros clubes, la forma organizativa de asociación se te queda muy pequeña. El club no cabe en esas costuras. No cabe en esas costuras que te da la forma de asociación. Son modelos presidencialistas, con elecciones cada X tiempo, con unos socios que al final, pues... van a ver mucho más el aspecto político de ganar títulos que el aspecto económico de garantizar que puedas seguir ganando esos títulos. Y creo que tenemos un ejemplo muy claro de clubes que han priorizado. Exactamente. Entonces, ese tema económico hay que gestionarlo. Lo que pasa es que si el Madrid genera un montón, al final va a haber vías por las que en un momento u otro va a llegar un presidente o puede llegar un presidente que por ignorancia o por corrupción o por maldad, habitualmente lo primero, haga que otros intereses económicos, medios de comunicación, tenemos muchos casos, ¿no? Yo creo, de lo que ha sido en el pasado, momentos puntuales en los que el Madrid ha estado en manos no tan finas como las de Florentino. Entonces, por ahí se nos van a escapar derechos seguro, comisiones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y el Madrid ya es mucho más que el club de fútbol del Real Madrid. Entonces hay que buscar una estructura donde quepa el club. Y esa estructura, sin duda, insisto que la mejor es una SA, pero idealmente una SA cotizada, que es lo que nos daría las mayores normas de gobernanza, haría que todo estuviera limpísimo, como nos ha pasado con Carreras, con el Benfica, que es que eso es un hecho relevante que le envían a la CNMV portuguesa, o sea, luz y taquígrafos en todos sitios, que es como ya actúa el Madrid, que son los pocos clubes que actúan con luz y taquígrafos. Y luego nos daría algo que es muy importante, que es que cuando tú sales a bolsa, conoces el valor real del activo. Igual tú piensas que vales 1.000 millones, sales a bolsa, empiezas a cotizar y descubres que el mercado te valora
en 5.000 o 6.000 millones, que yo creo que es lo que le pasaría. O sea, lo que entiendo es que no hay una debilidad o no se ha encontrado una debilidad como estructura, como club de socios con respecto a una posible expropiación, sino que es un tema más de no me fío de los socios porque votarán a un cazurro y como yo solo miro que entre la pelotita, pues irá haciendo lo que quisiera con nosotros, ¿no? Pero eso, yo entiendo que eso como yo he sido socio, yo me quité uno de los errores, pero bueno, es que a lo mejor la conversación ha de ser distinta antes que meter a un tercero. La conversación a lo mejor tiene que ser de los socios, decir, oiga, señores, vamos a ser adultos de una puñetera vez. Tenemos un club de fútbol que factura. Bueno, pero antes de dar el paso, es que así conforme me lo cuenta Miguel, y que no te siente mal, por favor, pero no, al contrario, estamos debatiendo, claro. Es como el socio no va a hacer nada, va a llegar un momento en que se va a equivocar votando a quien no debe, y cuando que no debe por corrupción o porque no sabe de lo que hace, vamos a perder derechos porque yo como socio, digo en plural de todos los socios, no voy a hacer nada por evitarlo. Entonces, me parece una conversación un poco triste. Yo sí que soy partidario de adoptar una sociedad mercantil, fundamentalmente un poco por lo que dice Miguel, porque se adecua mejor a los nuevos tiempos y te hace, pues bueno... Pero te puedes adecuar tú. Ámbito. Quiero decir, todo lo que haga una sociedad anónima deportiva fíjate, con gobernanza, lo puedes hacer, lo puedes implementar tú mañana. Sí, pero tú has expuesto un riesgo, por ejemplo. El fútbol es un ámbito muy emocional que puede desembocar en la designación de un presidente populista, que lo ha sabido a patadas. Hoy en día tenemos presidentes populistas en clubes con mucho patrimonio y con mucha capitalización, bueno, mucha capacidad de ingresos, rivales nuestros. Hemos tenido alguno de estos y pueden provocar pues unos riesgos en el club, como los que provocaron que por ejemplo, Florentino Pérez tuviera que entrar en el club para... Y un tercero, ¿no? Seríamos un tercero que del 25%, el 30 o el 50 o lo que saquen, también te lo puede provocar. Sí, pero existen otros... Es suyo. Eso es lo que un poco más adelante vamos a explicar. Él le puede llevar a la ruina. Quiero decir, es como lo de Peter Lim. Peter Lim, cuando llegó a Valencia, que se lo vendió la fundación, que era lo que quería hacer Florentino, de todos los socios, o sea, todos los socios que hoy se quejan de Peter Lim fueron los que aprobaron que la fundación le vendiera el club a Peter Lim. Peter Lim llegó poniendo muchísimo dinero hasta que el hombre se cansó o por lo que sea, dejó y empezó solo a prestar. Entonces, todo lo que tú escuchas hoy en Valencia de Peter Lim, lo ha decidido Peter Lim, porque por algo es su club. Puedes tener el primer Peter Lim que llegó y ponía dinero y, oye, tenía el club que llegó a ganar una Copa del Rey o algo así, estaba compitiendo, o el segundo Peter Lim, que es... Pues por eso el club ha planteado una serie de modelos o unas intenciones de blindar el club a gente así, pero también a activos, a fondos de... El club ha presentado las intenciones de blindar al riesgo de entradas de grandes fondos de inversión, sobre todo de clubes de estados que están haciéndose con el control de clubes. Bueno, a fin de cuentas, que los socios puedan todavía retener el control. Y para eso pues está trabajando en qué modelos de estructura de club se puede adaptar a este control. Y eso es algo que es que me interesaba mucho preguntártelo, porque a ti te escuché en aquel debate de Season exponer algunas fórmulas en las cuales el club puede mantener ese control, pero también ser una sociedad mercantil pues abierta a entrada de capitales. ¿Nos puedes exponer algunos ejemplos? Claro, sí, ahora mismo. Antes de hacerlo, le doy la réplica a Tomás, con el que por supuesto. No es solo un problema. O sea, el riesgo por los socios no es también solo porque yo diga, venga, hay que decirle al resto de nuestros compañeros socios que es que no sabemos votar o que votamos mal y tal. Es que la forma asociativa está muy centrada está muy orientada al tema político, al tema títulos y muy poco orientada al tema económico, porque son asociaciones, no hay ánimo de lucro, es un tema que no va por ahí. El patrimonio, en principio, no se generan muchos beneficios.
no tiene ningún sentido para las máquinas que son los clubes competitivos. Entonces, al socio le faltan las herramientas y la cultura empresarial que debemos desarrollar, que el socio sí que tiene cuando en su vida privada él es accionista de Repsol, por decir algo. Entonces, no podemos, el socio no puede evadirse al hecho de que el Real Madrid es una máquina económica y que lo va a ser cada día más, y que si queremos sostener el club hay que garantizar esos ingresos. En cualquier empresa del IBEX 35 o del S&P, eso está en los estatutos. La principal función de una empresa y de una empresa cotizada es, en primer lugar, asegurar su supervivencia a largo plazo. Eso lo dicen los estatutos de Telefónica, de Repsol y de Nestlé y de Microsoft. Asegurar su supervivencia a largo plazo y, en segundo lugar, maximizar el valor de los accionistas. Entonces, en el club tenemos que, los socios, tenemos que aprehender la parte del valor económico que necesita el club. Porque lo ha estado haciendo Florentino por nosotros. Entre comillas, lo ha estado haciendo y muy bien, y la gente al final se da cuenta, pero eso hay que combinar esas dos cosas. Vale, pues eso no es culpa de los... Sí. Sí, no, para mí es culpa de los socios. Quiero decir, si un socio es capaz en su vida personal, como accionista de Telefónica, has dicho, Repsol, el que sea, ser un fiscalizador, mirarse las cuentas en la asamblea, preguntar, oye, ¿por qué esto sí, esto no? Y no lo hace en el club, es una cosa que a mí me lo tienen que explicar detenidamente porque no lo voy a sí, pero Tomás, una cosa, pero que lo que quiero decir es que el Madrid los socios están educados en esta manera de que solo los títulos, porque los socios quieren educarse. Yo llevo más de 20 años viendo las cuentas todos los años del Madrid, todos los años, y viéndome las asambleas. Y si fuera compromisario, pregunto y hablo con socios, no sé qué. ¿Por qué tiene que venir un tercero a hacer algo que podemos hacer in-house? Quiero decir, oye, anda que no habrá socios del Real Madrid, como tú, Miguel, excelentemente formados, que sean capaces de fiscalizar al presidente o a la junta directiva del momento. Para mí el problema del Madrid es que hay cero fiscalización en la mayoría de los... Yo me sorprendí mucho cuando Six Street, por ejemplo, que sería la segunda operación corporativa más grande de la historia del club después de la venta de la Ciudad Deportiva. Hubo cero preguntas. Sí. Entonces, yo lo que te respondo, ¿vale? ¿Cuál creo yo que es el argumento? Cualquier asociación de recursos humanos y materiales del mundo que tiene 100.000 socios, 100.000 stakeholders, gente con intereses, cualquier asociación de ese tamaño es una mercantil y el 99% una mercantil cotizada. Los socios, es verdad que necesitamos esa voluntad que tú dices, Tomás, y te apoyo, pero necesitamos la cultura y necesitamos una serie de herramientas. Las mercantiles cotizadas y las mercantiles tienen una serie de herramientas, de leyes, de obligaciones de auditoría, de mecanismos que existen, de obligaciones de reporte, precisamente para que el accionista minoritario sepa que hay una serie de organismos adicionales y de inspecciones adicionales que garantizan que eso se haga en su mejor interés. En resumen, tenemos que hacer, las mercantiles, las cotizadas tienen como una pirámide con distintas capas y distintas líneas de defensa que los clubes no tienen. El club solo tiene dos líneas, los socios y el presidente y la junta. Y falta todo lo del medio. Es lógico, o sea, para jugar al fútbol no hace falta una gran historia, pero cuando facturas 1.200 millones de euros y tienes 100.000 socios, es que ya no eres un club de fútbol. Es un tema de conciencia. Y de cultura y de conciencia, es decir, a veces comentamos con Tomás que uno de los éxitos de Florentino Pérez es que gestiona el club como si fuera suyo, es decir, como si fuera su propiedad, como si fuera su dinero. Entonces, ¿qué hace? Pues es muy, pues bueno, es muy austero, es muy controlado, o sea, no comete desmanes, no comete excesos, porque es que lo cuida como si fuera su dinero. El socio no tiene la conciencia de que el fútbol, el club, la entidad, es un activo, una inversión. No lo tiene. Tiene, como decís, un interés deportivo. Y lo que quiere es que su club gane. Lo estamos viendo en el Barcelona. Cómo se comete cualquier tipo de desmán y cómo tienen votaciones casi por unanimidad cuando les proponen verdaderos disparates. Pero es todo por ganar. Porque es que no tienen la conciencia de que eso es una inversión. En el momento en que capitalizas y eso se convierte en un dinero, igual la cosa cambia. Así es. Al final se nos olvida mucho el asegurar la supervivencia del club a 100 años vista.
Y eso lo proporciona el patrimonio. Por eso Florentino hace, para poder ganar títulos el año que viene y dentro de 5 años, necesitamos seguir existiendo dentro de 5 años. Claro. Y eso solo nos lo da el patrimonio. Pues Miguel, coméntame esos modelos Sí. que decías tú que pueden adecuarse a esa, bueno, blindar también ese control por parte de los socios. Muy bien, pues nada, intentando seguir siendo un poco didáctico para los oyentes. Evidentemente hay muchos casos donde empresas que se han hecho mercantiles o que han salido a bolsa, yo voy a hablar ya de salir a bolsa, porque como es el nivel superior y creo que es al que queremos llegar, pues lo explico. Hay empresas que han salido a bolsa y que han dicho, oye, ¿por qué? Pues porque quieren salir a bolsa, porque es la forma más evolucionada de asociación, ¿no? de asociación de recursos. Entonces se dicen, pero no queremos hacerlo a cualquier costa. O sea, queremos hacer tornillos, pero queremos hacerlos según los hacía nuestro fundador y tal. No queremos hacer tornillos y si salimos a bolsa, lo que se va a buscar es maximizar el beneficio. Un ejemplo reciente es el de Puig, la perfumería, etcétera, salió a bolsa, ¿sabéis? Que es tremendamente grande. Pues emitió 2 clases de acciones. Hay unas clases de acciones que están en propiedad en un porcentaje muy amplio de lo que es la familia fundadora del núcleo duro, que tienen determinados derechos económicos, pero sobre todo tienen los derechos políticos de voto. Y hay otra clase de acciones que son las que cotizan y que tienen muchos derechos económicos, pero que tienen muchos menos derechos de voto. Así se aseguran de tener un control más asimétrico. Otro ejemplo muy típico, muy clásico, es el de Berkshire Hathaway, la empresa de inversión de Warren Buffett, que todos nuestros oyentes conocerán. Warren Buffett tenía, digamos, la estructura que usaba para el patrimonio gigantesco, venía a ser de un fondo de inversión. ¿Vale? Todos los fondos de inversión, tú cuando compras, pues hay que hacer nuevas participaciones para el que entra. Cuando vendes, hay que vender los activos. Y Warren Buffett decía, oye, esto es un rollo, tener que estar para los inversores que entran y salen ajustando. Dice, en lugar de esto, voy a meter todos estos activos, las acciones que él tiene, ¿no? Cientos de miles de millones, todos estos activos los meto en una mercantil y saco a cotizar esa mercantil. Y el que quiera comprar y vender, en lugar de emitir participaciones como funciona un fondo de inversión, compra y vende acciones, ¿vale? Que es una forma pues, original de hacerlo. Pero por otra parte, él dice, no quiero lidiar, con todo esto lo digo con todo el respeto, ¿eh? Dice, no quiero lidiar con 1 millón de inversores minoritarios que han puesto 4 chavos y que van a venir a las conferencias, a tal, a señor Buffett, no sé qué, o sea, no quiero que esto se convierta en un gallinero. Dice, entonces hago 2 clases de acciones. Una que vale a día de hoy $700.000, una acción, las acciones clase A, que tienen derecho de voto. Y otra que vale, no lo sé ahora mismo, 7.700, que vale infinitamente menos, está muchísimo más fragmentada, ¿no? Y que sin embargo no tiene derecho de voto. Entonces, si tú eres un inversor retail que te encanta, las dos evolucionan igual, evidentemente, son lo mismo, pero una está dividida en más trocitos para que se pueda comprar más fácilmente. Si tú quieres invertir 20.000 euros en Berkshire Hathaway, lo puedes hacer, pero no tienes ningún derecho de voto. Pero si tú dices, no, yo es que soy accionista serio y tal, dice, entonces tú puedes comprar esas acciones de tipo A. Tú en cualquier momento puedes convertir en las acciones tipo A en acciones tipo B, pero no puedes convertir las B en tipo A. ¿Vale? Con lo cual, no podría ser que tú compraras 250.000 de acciones, 250.000, que luego me las vendieras y que yo con eso consiguiera obtener una acción de clase A. O pagas la acción de clase A, ¿vale? Es un movimiento que va hacia un lado, pero no hacia el otro. Hay muchísimos ejemplos de acciones de clase A y de clase B, donde se hace precisamente eso. Se saca la B a cotizar, ¿vale? Y es la que marca. La B es la que te convierte en empresa cotizada. Te obliga a tener una serie de responsabilidades, auditorías, etcétera, etcétera. Y la A es la que conserva los derechos de voto. Y esa no cotiza, ¿vale? Y entonces ahora lo que me vais a preguntar o lo que tenemos que ver es cómo funciona el mecanismo de conversión entre esas acciones
para llegar al objetivo que tenemos, ¿no? Que es que el club sea propiedad de los socios en lo político, en el ganar títulos, en el tal, pero que exista también un valor económico y que haya gente que pueda invertir solo en la parte económica del club, sin por ello poner en peligro la otra pata. Entonces, a los socios los situamos con el derecho de voto. A los socios los situamos con el derecho de voto, pero dentro de una estructura con otras herramientas donde en lugar de haber, por ejemplo, un presidente, lo que va a haber es un consejo de administración con un CEO. Puede haber un presidente no ejecutivo, eso puede ser bonito, butragueño, ¿sabes? Alguien que no tenga... de hecho, la cotizada no te permite tener un presidente, está muy mal visto tener un presidente ejecutivo. Si eres presidente es porque no tienes funciones ejecutivas en el día a día. Eres un representante, marcas una cierta cultura, orientas al consejo de administración, ¿vale? Entonces, los socios, lo que quiere decir, que es también lo que hilo con la conversación anterior, los socios actuando en una asociación de fútbol frente a un presidente y una junta, creo que son mucho menos eficientes en su labor de fiscalización y de trabajo que los socios dentro de una mercantil cotizada. Ahí hay otros mecanismos, una Junta General de Accionistas, hay una serie de comités, hay unas obligaciones de reporting, hay otros organismos que pueden investigar al club y que es bueno que lo investiguen y lo fiscalicen. Hay una CNMV, hay un SEBLAC, el blanqueo de capitales. Todo lo que se activa, todo esto suponiendo que cotizamos en España. Todos estos mecanismos se activan y son muy buenos para fiscalizar al club y para proteger al inversor, para proteger al socio que es dueño del club. Entonces, sí, vamos, que la diferencia es que tienen un valor las acciones para el socio, que ahora mismo su carné vale 0, y que otros se pueden encargar de fiscalizar al Consejo de Administración. Sí. Vale. Yo lo he entendido hablando de forma muy burda, para que la gente lo pueda comprender. Es dividir, como has dicho al principio, el club en dos partes. Una es más política. Ahí sí que hay los que tienen acciones o propiedad ahí, o control de propiedad en esa parte, tienen derecho a voto, evidentemente. Y luego hay una parte que es, digamos, de negocio, ¿de acuerdo? Y esa parte de negocio, ahí pues no tienen derecho a voto, no tienen capacidad para influir en ese cenáculo, en esa parte política que me imagino que ahí estará todo, ¿no? La entidad, el club, el nombre del club, el estadio, todo estará recogido ahí. La parte de negocio, la cuestión es, a mí la duda que me surge es, ¿qué tú además como experto de inversión, qué incentivo puede tener esto para los inversores? Sabiendo que el derecho a voto en el club lo tiene una parte sobre lo que ellos no tienen control. Hay una circunstancia que a mí me llama la atención, que no sé muy bien por qué, no sé si vosotros tenéis explicación y me la podéis dar, y es el Bayern de Múnich. Está regulado la ley del 50+1 en Alemania, el club siempre tiene que tener el 51, el 75% del club del Bayern de Múnich es del Bayern de Múnich, y hay un 25% que es de las 3 As, ¿no? Audi, Adidas y Allianz. Ay, perdona, ¿lo he dicho bien? Sí, lo he dicho bien. La cuestión es que esas 3 que tienen el 25% de capital tienen el 45,5% del Consejo de Administración y además proponen al presidente. De hecho, Herbert Hainer, que es el actual presidente del Bayern de Múnich, es CEO de Adidas. Entonces, claro, ¿hasta qué punto a un inversor, hasta qué punto es real que no tengan peso los inversores que metan ahí dinero fuerte y hasta qué punto, si no tienen poder, les va a resultar un aliciente? Vale, pues ahí no tengo la menor idea, Javier, pero... Sí, yo tampoco, yo tampoco, no tenía idea de eso. No tengo la menor idea, pero mi opinión personal, yo lo que creo, o yo por lo que lo haría, es muy parecido al tema del carné madridista, del mundo premium y tal. Me explico. Un inversor retail a ese... pequeño porcentaje que pondríamos en bolsa, por el hecho de ser accionista, le puedes dar una serie de cosas relacionadas con el Real Madrid. En el canal de Season se ha hablado, pues a lo mejor eso es lo que te habilita. Yo personalmente, lo que haría, me parece fascinante, sería precisamente darles un acceso privilegiado
a retransmisiones de Unify o de la forma que sea, un acceso más virtual al estadio. Lo que sería lo que llamaríamos en mi mundo blockchain y tal, un utility token, algo que te genera unas recompensas que no son puramente monetarias y económicas. Punto número 1. Punto número 2. Yo creo que esa acción del Real Madrid Float va a ser esencialmente alcista, incluso aunque no tenga enormes beneficios monetarios tipo dividendo. ¿Vale? Yo creo que va a ser enormemente alcista porque al final vas a ser de un pedacito de algo del valor económico del Real Madrid. Mi sensación y mi opinión también es que el Real Madrid va a evolucionar a mucho más que el club de fútbol y que el resto de secciones. Porque hemos empezado ahora con hacia una máquina económica que sea capaz de garantizar que la sociedad deportiva tiene sostenibilidad más allá de la liga, más allá de la televisión, más allá de cualquiera. El centro de negocios y emprendimiento en el que ha invertido, en el que ha propulsado el Real Madrid, es un ejemplo. La escuela de negocios es otro ejemplo. El Real Madrid realmente, bueno, te digo ya los parques temáticos, o sea, el Madrid puede hacer muchísimas cosas. No solo el Madrid, nosotros hablamos del Madrid porque somos del Madrid, este es un canal del Madrid. Pero claro, hay infinitos clubes y algunos españoles y cosas que están haciendo bien. Mira la ciudad deportiva del Athletic. Del Athletic, sí, la ciudad que sí, parques de olas, que sí, tal. O sea, quiero decir, los clubes con ese tamaño no caben ya. Los clubes no cabemos en ingresos de socios e ingresos de televisión. No cabemos. Y el Madrid no quiere caber. Porque depender de los ingresos de televisión, y con eso le doy un poco de respuesta a Tomás de antes también, depender de esos terceros que son los que tienen el control, son unas cadenas que se pone el Madrid. El Madrid, si puede no depender de los derechos de televisión, estará encantado, porque gane dinero con su parque empresarial. Es que la entidad es poseedora de unos activos que igual no son materiales, pero que son incluso de contactos, es decir, ya de eso del distrito tecnológico. Es que ¿qué entidad en España puede contactar con las 15 empresas más grandes tecnológicas? Es que el Madrid tiene contactos con prácticamente todas. Acuerdos comerciales, acuerdos, digo, y como hablo de las tecnológicas, hablo de las financieras, es decir, es un nodo ideal para concitar ahí pues ese parque temático que la gente dice, un pelotazo, ¿no? Pelotazo, ¿no? Es que primero eso va a generar un valor, eso va a generar unos beneficios para los madrileños y para los españoles, pero la capacidad que tiene Madrid de concitar todo eso posiblemente no lo tenga ninguna sociedad hoy en día en España. Absolutamente, el Madrid es una marca, le pese al que le pese, el Madrid es quizá la marca más universal de España. En el mundo entero y con total certeza la que es capaz de aglutinar a más personas detrás. No sé qué organismo, asociación, empresa ni institución es capaz ni de aproximarse a los 500, 600 o cerca de 1.000 millones de personas a las que el Real Madrid se puede dirigir. Y luego que todas las estructuras de gestión que desarrolla el Real Madrid se aplican en el deporte, luego se aplican en escuelas de negocio. O sea, que todo eso que se ha creado sirve para mucho más que dirigir un club de fútbol. El Madrid tiene excelentes profesionales, excelentes proveedores, proyectos fantásticos y capacidad de desarrollo, bueno, pues de muchísimos temas. El mundo del blockchain, el mundo de tal, es que son tantas las cosas que puede hacer el club que lógicamente debe buscar la forma de hacerlas. Y sinceramente, la forma de hacerlas por sí mismo. No porque esos derechos se le han vendido a la liga o a quien sea. Una pregunta. Siendo sociedad deportiva, el actual estatus jurídico del club, ¿puede salir a bolsa? Vale, entonces eso vamos a intentar poner a alto nivel, como creo yo que sería la estructura final, ¿vale? Después de ver. Y es un camino complejo, por eso entiendo que Florentino y que el club se están viendo cómo ejecutarlo. Es un tema súper complicado. Eso creo que los oyentes tengan. Las leyes que afectan son muy distintas. Y no es de hoy para mañana, quiero decir, es que encima lleva un tiempo. Sí, es complejo. Entonces, vamos a intentar, yo intento ser muy didáctico también como profesor y otras ramas de esto.
El primer paso es el que hemos comentado de que tenemos que ser capaces de separar. Si tú te limitas a salir a bolsa, entre comillas, y tal, o como el caso del Valencia que contabais, el aspecto económico y el político están unidos y tu problema es ese, que alguien venga con el económico y se coma el político o viceversa. ¿Vale? Que los ejemplos quizás serían pues, un poco el Valencia y el Barça, por citar casos, ¿no? Entonces, necesitas separarlos un poco. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear acciones y que sean además unas de clase A y una de clase B, por lo menos. ¿Vale? Eso es lo primero que hay que hacer. Y para hacer eso, efectivamente, no puede ser como club. Ya, para hacer eso ya hay que subir a hacer una sociedad anónima. El club tiene que pasar a ser sociedad anónima deportiva, sí o sí. Eso no tiene vuelta de hoja. Entonces, ese es un primer paso que habría que dar. El segundo, pero como sociedad anónima deportiva no puedes emitir acciones. No puedes emitir acciones de clase A, de clase B. Estás muy limitado en lo que puedes hacer como mercantil. Tienes una serie de restricciones que tiene la ley del deporte y en la liga y en otras competiciones solo puedes competir siendo club o sociedad anónima deportiva. Entonces, hay que pasar a la sociedad anónima deportiva. Vale. A partir de ahí ya el patrimonio de la sociedad ya empieza a estar más reconocido y a estar más claro y a ser más tangible. El segundo paso es crear una holding, ¿vale? Que es así, que es una SA normal. ¿Vale? Le damos una sociedad holding porque quizá el término suena un poco mal o no les gusta a los oyentes, pero simplemente es una sociedad que al final tú lo que quieres es que envuelva un poco a la otra, pero sin tener las restricciones que tiene la otra. Sería un wrapper, bueno, y un órgano de dirección. Entonces se crea una holding, vamos a llamarla Real Madrid Holding por ahora. Esa es una SA. Esa es la que emite las acciones que emitiría, en mi opinión, un 80% de acciones clase A y un 20% de acciones clase B. ¿Vale? Y luego, esas relaciones de mantener el poder político en manos de unos socios y que el que viene a comprar a mercado solo pueda comprar de clase B y no de clase A, ¿vale? Que el que quiera vender de clase A pueda vender, pero a través a la holding o a una fundación para que no venga a vender a mercado y tal, eso, que vuelva al club y tal. Todos esos mecanismos un poquito complicados. ¿Cómo se estructuran por lo general? En el resto del mundo, en lo que se llama un trust. Un trust es una cosa donde tú pones una serie de condiciones, tú haces un trust con tus hijos para tu herencia y explicas, en caso de que 1.000 millones de condiciones, tú pones todas las condiciones que quieras. En España no se reconoce esa figura y no se aplica a la figura de trust, y lo más parecido que existe, o lo que querríamos probablemente, es una fundación. ¿Vale? Entonces, la fundación del Real Madrid, pues es un órgano, la fundación es un órgano especializado en gobernanza, en meter esos temas de que tienes que venderle al club y tal. Entonces, tendríamos 3 patas, ¿vale? 3 patas, y ahora explicamos, si queréis, un poco el orden en el que habría que crearlas o cómo. Tenemos el Real Madrid Sociedad Anónima Deportiva. Es el Real Madrid que compite, ¿vale? Y tiene estos. Y es propiedad de los actuales socios, que tenemos las acciones de una SAD. Existe el Real Madrid Holding, que nos aporta la parte económica y el tener una SA con unas acciones que serán de los socios, os explico cómo, y otras acciones que cotizan en bolsa. Esa SA es la que nos da todo lo que hemos hablado antes, lo que queremos tener. Gobernanza, transparencia, ¿vale? Y luego una fundación que es la que se encarga de articular los procesos, de decir, ¿cómo funciona esto de la transmisión de acciones y tal? Es una sociedad separada. Lo puede hacer la holding también, pero si lo tienes una fundación, tienes más capas, más líneas de defensa para que ellos son los que dicen cómo se hacen las cosas. Y las cosas se hacen en la holding, y la holding, su principal función es asegurar la continuidad de la SAD. Esas son un poco las 3 patas que necesitamos. La que compite, valor político, la que acumula el valor económico, que es la holding, y la que marca la gobernanza, las buenas prácticas, la cultura y lo que es en esencia el Real Madrid, que es la fundación. El mecanismo, yo creo que esto le interesa menos a los oyentes, pero por decirlo, primero sería la conversión a sociedad anónima deportiva, habría un proceso de suscripción, ¿vale? El Real Madrid habría que valorarlo
en el proceso de conversión a sociedad anónima deportiva, el valor que otorga la Liga ahora mismo por los ingresos de no sé qué, se hace una comisión mixta, la Liga CSD, me parece, gobierno, en fin, que dirían que el club vale 5 o 6 millones de euros, evidentemente es mucho más, pero que la suscripción inicial se podría hacer a precios bastante moderados, ¿vale? Para lo que yo creo que vale el club, que yo creo que vale una millonada. Se podría hacer a precios relativamente moderados, podríamos ir como socios, quiero pensar que la inmensa mayoría de los socios iríamos a esa suscripción, sabiendo que posteriormente las acciones de la SAD sería lo que aportaríamos los socios como aportación en especie para que nos den las acciones de la holding, ¿vale? Las acciones esas clase A a las que he hecho referencia. Entonces los socios tendrían de la A y de la B, de las dos. Que los socios tendrían de las dos, de la A y de la holding. No, los socios tienen de la SAD, ¿vale? Que son las A, y los socios reciben las de la A, ¿vale? Y luego la holding, por sí misma, emite un 20% adicional, por decir un número. Ese 20% adicional es el que se va a sacar a cotizar. Por supuesto, los socios también pueden suscribir. Los socios tienen, digamos, dos suscripciones. Una de las acciones clase A que vienen de la Sociedad Anónima Deportiva y otra de la suscripción de las acciones clase B que vienen de la holding. Pero ahí los socios no se distinguen demasiado de los demás mortales. Ahí simplemente, hombre, a lo mejor tienen una suscripción un poquito preferente y tal, pero ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que las acciones de la clase A quedan en manos de los socios y no cotizan. Las acciones clase B quedan en manos de todo el que quiera comprarlas y venderlas en bolsa alegremente, ¿vale? Y bueno, y ya está. Ahí solo queda... Esta parte que me parece, a mí me parece muy interesante, pero entiendo que a los oyentes a lo mejor no les resulta tanto. No, yo creo... O igual es justo lo que es interesante para lo que me habéis llamado. Sí. No, justo por el precio. O sea, quiero decir, yo tenía claro que el socio iba a tener que poner dinero. Dudo mucho que el socio ponga dinero en general, porque nunca ha puesto dinero. O sea, bueno, hace 60 años y no lo va a poner ahora. Pero habiendo 90.000 socios, ¿a qué precio consideras que saldría esa acción? Porque visto que al socio le cuesta pagar los 166 euros o 176 euros del carnet de socio porque no le da ningún beneficio, no sé, Sí. 1.000 euros o 500, no lo sé. Es una pregunta un poco, no sé cuántos podría ser, pero sí que me queda claro que el socio tendría que comprar esa acción. Sí, entonces ahí que empezamos a entrar ya un poquito en lo mollar o en cómo en la plancha fina de todo este asunto. Mi percepción personal o de cómo creo yo que se podría orientar esto, vamos a intentar explicar el problema, ¿vale? El reto grande que hay aquí con el valor económico. El club yo creo que vale muchísimo dinero, por los motivos que hemos comentado. Creo que si viniera a comprarlo la familia propietaria de los Lakers, pues desembolse y pudiera comprarlo, que no puede, porque es un club, no tiene, ¿no? Pues creo que sería una valoración muy alta. Si el Chelsea costó 5.000 millones, pues a partir Claro. de ahí, ¿no? Tira para arriba. Yo suelo pensar entre 6 y 10, efectivamente. Y a veces pienso en 10. Y en el arco de arriba, ¿eh? Y en la parte de arriba, de entre 8 y 10, me iría yo. Claro. O sea, quitando a los Cowboys, que es el equipo de América y es tal, los Lakers en básquet. Claro. Entonces tenemos un problema, porque es mucho dinero. Es mucho patrimonio, mejor dicho, que mucho dinero. Entonces, al momento que el club le da estructura y al darle estructura de acciones, el problema bueno y malo es que le das liquidez y que ya lo haces tangible. Tú ahora mismo eres socio del club, tienes el patrimonio en tu IRPF, pero en fin, que si sale, vamos a decir, 10.000 millones, ¿sabes? Que igual es una burrada, pero no me importa. Estás hablando, creo que de 100.000 euros por socio, si redondeamos. Si somos 100.000 socios de metal, estamos hablando de un patrimonio muy elevado, si eso materializa todo su valor. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Eso es un problema para un socio. De repente, tener ahí 100.000 euros, hay que ver si eso te lo van a considerar una plusvalía. A nivel fiscal. Puede tener problemas. Esto es muy complicado. Entonces, ¿cuáles son los pasos, tal como los veo yo, o los distintos niveles?
como os he dicho, primero el club sería Sociedad Anónima Deportiva y ahí se le daría una valoración. Curiosamente, ahí la valoración, tal como se hace en las sociedades anónimas deportivas, saldría ridículamente baja, creo yo, porque la información que tengo y las fórmulas de cálculo y tal, es que te sale que la valoración de la liga pues, son 5 millones de euros, 6 millones de euros, 7 millones de euros, y luego pues unos patrimonios netos de negativos del club, que sería un poco lo que es el enterprise value en el mundo de análisis fundamental. Entonces, ahí probablemente se puede hacer una valoración súper baja, de tal manera que el socio, en lugar de ir evidentemente con 100.000, que es una locura, el socio pudiera ir con 1.000. Bueno, tampoco creo que mucho menos. O sea, realmente un momento de decir, mira, si usted quiere una acción... Eso es valorar el club en, ¿qué? 90 millones, ¿no? Hay 90.000 socios, 90, 92.000, lo que hay. 100 millones, sí, valorar el club en 100 millones. Valorarlo muy bajo. Claro, hay que ver a todo esto, no quiero abrir otro melón ahora en paralelo, ¿vale? Pero hay que ver si la comparación es complicada, encima con la oposición que representa el Real Madrid. Que haces un estadio, remodelas unas instalaciones, pones unos aparcamientos tal, y se te echa todo el mundo encima. Imagínate, cuando si se pone en marcha este plan, la que se puede montar. Y bueno, y no nos olvidemos, creo que el plato fuerte de las quejas serían las diferencias de antigüedad. Claro. Ahí hay mucho ahí creo que, vamos, conociendo al socio en general, no hablo por ti exclusivamente, lo digo siempre, ahí el socio va... O sea, si el socio de hace 4 años, el nieto del socio, tiene el mismo derecho que el socio de 50 años, ahí eso lo van a tener que explicar muy bien, porque el socio ahí no va a tragar, o sea, no... Claro. Eso tengo claro. También es importante explicarle a los socios, porque yo tengo esta conversación muchas veces, el socio ahora mismo no es dueño de nada patrimonial, entonces el socio va a tener que pagarlo. No decir, no, mira, gracias a que yo era socio, o gracias a que mi abuelo viene siendo socio, me van a caer X mil euros del cielo. No, eso no puede ser porque el patrimonio del Real Madrid ahora mismo existe, pero está por materializar. ¿Vale? Entonces, ¿Te puedo preguntar qué te dice suscribir. El socio? ¿Qué te dice el socio? O sea, con algún socio con el que hayas hablado, ¿qué te responde? Yo te digo por mi experiencia, es complicado, es complicado. Sí, el socio, el problema que tenemos, o el problema que yo creo que es grande, que va, nos estamos desviando un pelín, pero ahora vuelvo a lo que estaba diciendo antes. Yo creo que el reto que tiene el club es didáctico. O sea, normalmente el socio no está pensando en esto. Y lo digo con respeto, cariño. Yo como socio normalmente no estoy pensando en esto. Claro. Yo lo que estoy pensando es que el gol de Güler del otro día era gol y estoy cabreado y estoy que quiero... Normalmente estoy en esto. Pero luego, ¿cómo se da? Que soy financiero y mercado de capitales y que casualmente me quedo por aquí, digo, coño, pues aquí hay otra... Entonces, una pregunta por si acá, o sea, por si lo podías decir. El club va a tener que hacer muchísima pedagogía. Y vamos, y aquí yo creo que es una de las cosas que intentamos y que yo os agradezco también que me hayáis llamado y encantado de explicársela a todo el que interesa. Va a haber que hacer mucha pedagogía para entender el por qué este movimiento es necesario y qué es lo que va a implicar. ¿Vale? Pero sí, tú me preguntas, el socio, digamos que normalmente no está pensando a este plazo, no está en su radar. ¿Vale? Hay que hacer que el socio lo tenga un poco también en el radar, que el riesgo de problemas es grande. El socio no tiene nada, es decir, has dicho, no son los dueños del club. Si pagan lo que sea, 1.000 euros, lo que sea, ahí ya sí que van a tener algo. Sí, vas a tenerlo y entonces volviendo, ¿cómo sería el proceso, creo yo, para que encaje en los números estos tan terribles, por lo elevados, de 100.000 euros por socio y tal? La suscripción en la sociedad anónima deportiva sí que se puede, creo yo, hacer una valoración bastante baja. Entonces el socio sí que va a poder suscribir a cantidades relativamente normales. ¿Vale? Cuando aportemos esas acciones a la holding, para que nos den las acciones de la holding a cambio de la acción del Real Madrid, ahí sí que va a haber que hacer una revalorización. Va a haber que reevaluar al alza lo que vale esa acción. Es decir, hay que explicar que si una acción de la sociedad anónima deportiva vale 1.000 euros, dentro de la holding igual vale 20.000. ¿Vale?
Hay un mecanismo, ¿vale? Un mecanismo a través de la ley de transmisión de tal que yo creo que esto es más para tenerlo por escrito, Javier. O sea, si queréis, os escribo un artículo un día porque... Pero, hay un mecanismo por el cual se puede hacer esa apuesta en equivalencia sin que se materialice la plusvalía. De tal manera que el socio pasaría a tener una acción de la holding que vale 20.000 euros, ¿vale? Pero su desembolso inicial es de 1.000. Eso sí, el día que la venda, o si algún día la quiere vender, como con una acción de Repsol o de cualquier otro elemento. Vale, pues es un tema bien sacado porque el tema fiscal ahí es importante, es importante. Sí. O sea, que solo el efecto sería en la primera acción, oye, en la suscripción de la primera. Vale. Si esto va, claro, yo poco a poco vamos hablando, los principios los tengo clarísimos. Luego dices, ¿y cómo lo hacemos exactamente? Yo lo estoy haciendo a ciegas, yo solo con un papel, ¿vale? No sé si el club, ojalá que el club tenga mejores, pero tal como yo lo veo, la suscripción de la SAD sí se puede hacer muy barata, porque la ley está diseñada precisamente para que se valoren barato los clubes, para que no los pignoren y hagan, ¿sabes? Para que el resto de otros clubes que ya conocéis, pues no hagan locuras. Pillas esa. Y luego, ¿por qué digo 20.000 euros en la holding? Porque lo que no podemos hacer en la holding es tener una valoración demasiado ida. Legalmente se podría, porque también solo se pide que haya un informe de un experto y que esto lo valide el CSD y tal. Podríamos decir también que en la holding el valor de la acción son 1.000 euros. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que el día que la saques el 20% a bolsa y suba hasta aquí, te van a decir, oye, tú eres un cachondo. Tú valoraste esto a 1.000 euros y luego se ha demostrado, como cuando sale la típica empresa a bolsa que multiplica por 10 el primer día, ¿sabes? Que dices, oye, pues no la valorasteis demasiado bien. O la típica que se hunde. Entonces, habría que intentar un término medio, ¿no? Una valoración término medio, ¿no? De 1.000 a 20.000 o 30.000 para que luego si vas 80.000, pues que no haya mucho... Eso es, valorar el club en 2.000 millones, en 2.000 millones y que luego cuando salga a bolsa se ponga en valor y tal, suba a 8.000 millones. Y decir, bueno, mire, yo creía que valía 2.000, pues ha resultado que valía un poquito más, pero no valorarlo en 20 millones y que luego suba 8.000 porque entonces tendríamos problemas. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que conseguir, bueno, yo aquí hablo en primera persona, como si, pero como socio, como madridista sobre todo, lo que tenemos que conseguir como club es que el socio pueda entrar a adquirir y que tenga, por supuesto, toda la prioridad de toda la suscripción de las acciones de tipo A y que el valor inicial sea muy bajo para que pueda entrar, que van a tener que soltar dinero, pero que pueda entrar a 1.000 euros y que luego si tiene algo que vale 80.000 sea una plusvalía no realizada. Y el socio tiene eso ahí y tal, ¿vale? Una vez que tienes eso, si conseguimos ese camino para que no tenga ese impacto fiscal o monetario, claro, imagínate, le dices al socio que tiene que pagar 80.000 euros por la acción en Madrid, te quedas es imposible. Entonces, una vez hecho eso, ya entra pues una parte muy, muy bonita, la verdad, preciosa, que es la de los mecanismos que controla la fundación. Por ejemplo, el indicado. Quiero vender mi acción de clase A. Dices, fenomenal, se la vendes al club. Y el club te va a pagar el 60% del precio de mercado equivalente por las acciones B. ¿Vale? O bien, el club te va a hacer una permuta por el mismo número de acciones B. Y ya decides tú si las quieres vender a tu ritmo o no quieres venderlas o cómo quieres hacer. ¿Cómo se van a crear nuevas acciones clase A? No lo sé. Pero habrá que tener un mecanismo para que... Sí, para hijos y nietos, ¿no? Como es ahora, para hijos y nietos. Si es el actual de hijos y nietos, que a mí me parece... Vamos, no me parece ni bien ni mal, es el que hay. Hijos y nietos. Si hay ese mecanismo, pues habrá que habilitar un mecanismo para que los hijos y nietos puedan entrar con acciones de clase A. No va a ser trivial en el sentido de que ya esa acción tendrá un valor mucho más elevado. Entonces, ¿cómo van a entrar a ese precio? Bueno, en la SAD no está permitido que el club ayude ni financie de ninguna manera la adquisición de las acciones. En la holding sí que podría implementarse un mecanismo de financiación. Yo, por ejemplo, aquí ya creo que me estoy tirando un triple muy lejano, pero el socio abonado y el socio normal sí que está haciendo una serie de aportaciones al club que
que podría ser de alguna manera que esa misma cuota te pagara algún tipo de préstamo, ¿vale? Para que al final el club ayude a los hijos y nietos a adquirirlos. Lo que sí pueden ser es transmisibles por herencia, por motivos que sean. Incluso hay algunos otros mecanismos que se implementan en sociedades familiares de este estilo, con controles, pues que hasta el cónyuge, ¿sabes? Incluso que el cónyuge puede adquirir la acción en unas condiciones preferentes y tal. Pero ahí hay mucho, digamos que Sí, no, ahí hay un tomate gordo. Hay un tomate gordo y complicado. Sinceramente, más que para convertirse en esta holding, en este... No, para las grupo, nuevas acciones hay... Para el crecimiento de tal. Y yo ahí personalmente sí que creo que estas acciones son nominativas, por cierto, que conste, creo que no lo he comentado. Se tienen que ser nominativas la acción, no es una acción fungible, es una acción no fungible. ¿Vale? Entonces, posiblemente un mecanismo sería ir cogiendo de los de clase B que lleven más tiempo, los que han mantenido la acción y tal, y bueno, y ver pues la forma en la que pueden entrar, irse convirtiendo también en clase A, o construir algún mecanismo que a través del B pues te dé un poco esa lealtad que se busca. Y la llamo lealtad porque hay un mecanismo en bolsa española también, que es precisamente el voto lealtad, que es que si tú puedes decir como empresa que puedes poner un mecanismo que las acciones que se han conservado más de 3 años tengan doble derecho de voto, por ejemplo. Lo que quiero transmitirle a los oyentes a vosotros es que hay una cantidad de mecanismos preciosos, súper bonitos, para articular todo esto. Y la que definiría esos mecanismos sería la fundación, que tendría pues, su patronato, su tal, y que eso ya entra por la ley de fundaciones y que funcionaría como cualquier otra fundación que... Esa última opción que has dado, Miguel, de convertir acciones de clase B en A porque pase el tiempo, abrir esa puerta es perder el club en 50 años. Podría ser. Hay un mecanismo también, porque eso me lo preguntó Javier y es verdad que tengo una lista de todos son casi infinitos. Creo que un mecanismo que implementaría el club también, tú puedes hacer que... Por el control, ¿no? De número de acciones o porcentaje, ¿no? Tú puedes hacer que, como las acciones son nominativas, que si yo tengo 2 acciones de clase A, aún así solo tenga un voto. ¿Sabes? O sea, que el voto sea independientemente de que tengas una acción de clase A o miles. Eso desincentiva mucho el intentar hacer holdings y grandes... El control, sí. Oye, te quería preguntar, ya fuera de cómo llegamos a la fundación, hay, por ejemplo, ejemplos de clubs que se convirtieron en SAD, bueno, en España hay a patadas, ¿no? Pero sí que hay clubs ingleses, por ejemplo, el Chelsea, que cuando lo hicieron dejaron fuera parte del club, ¿no? Pues dejaron Stamford Bridge, por ejemplo, que sigue siendo de los socios, dejaron fuera el escudo y dejaron, bueno, una serie de, vamos a llamar, activos, ¿no? Yo creo que parte de esa labor didáctica que tiene que hacer el club con sus socios es también a decirle, oye, ¿qué vamos a dejar fuera? Porque, a ver, tú haces, todas las empresas, por mucho que digas yo quiero durar, tengo mecanismos para durar, no todas duran, eso es impepinable, ¿no? No digo es dejar algo en caso de, ¿no? En caso de, oye, pues, joder, Abramovich llegó, compró el Chelsea y le dijeron, no, mira, el estadio y el escudo, no, eso no te lo ven. Sí. Iba a comentar que el club ya está creando, de hecho pasa en el Barcelona, lo crean de forma ficticia, pero el club ya está creando sociedades. Por ejemplo, es de la sociedad Bernabéu, que es la que está aparcamiento, todo lo referente al Bernabéu. Se pretende crear la sociedad del distrito tecnológico. Entonces, ellos ya son mercantiles, asociadas a un club deportivo. Entonces, eso ya empieza a suceder. Sí, y es el camino, es el camino. O sea, que al final la holding sea propietaria, por supuesto, de la SAD al 100%, o sea, el club está dentro de la holding, pero luego que la holding pues, sea propietaria también de un 60% de la empresa que es al final el distrito tecnológico. Y en ese otro porcentaje, ahí sí que puedes dar un 20% a Microsoft, un 10% a la Comunidad de Madrid. O sea, el club evoluciona porque ya lo ha hecho, como tú muy bien dices, Javier, el club evoluciona a grupo empresarial. Es así, habrá un montón hay un montón de sociedades y tienen que colgar bajo un paraguas
unificado y que sea propiedad de los socios. Es verdad que a lo mejor el socio tiene que ser propietario vía clase A del 100% de la sociedad deportiva, eso seguro. Y a lo mejor del distrito tecnológico al 50% y a lo mejor de una línea de comidas al 20%, no lo sé, pero que el socio esté ya involucrado en esa estructura de grupo empresarial. ¿Vale? Pero lo esencial es la fundación, la holding, la sociedad anónima deportiva. Esos son los tres pilares, el gran pilar de lo que tiene que ser el Real Madrid del nuevo modelo de propiedad, en mi opinión. Sí. Florentino ya ha diseñado mucho mejor. Gracias por la clase, porque sí, se nota que eres profesor universitario, se nota que eres docente universitario. Sí. Lo has dejado muy, muy claro de qué pasos y qué habría que hacer. Si el club se decide por esto, que entiendo que es la forma más lógica de la transformación, vaya. Como no sabemos nada, pues esta es mi teoría de cómo lo haría yo, de cómo creo que se debería hacer. Ojalá que el club tenga ideas mejores y que muchos de los entonces que he expuesto hay problemillas, hay detalles que hay que solventar y las leyes pues, son complicadas, hay que buscar muy bien cómo implementarlo, pero a mí es que humildemente no se me ocurre una forma mejor. Confío. El hacer SAD directamente y valorar el club, obligas al socio a un desembolso brutal. Y ese no se puede, bien que decías lo de financiar el club vía carnet de socio, carnet de abonado, pero chicos, 200 pavos el carnet de socio, vas a tardar 17 vidas en pagar ¿no? Es complejo. Sí, yo creo también que sería posible eso, mantener la dualidad de que los socios suscriban la SAD y que no necesariamente suscriban la holding o algún mecanismo. Luego hay muchos mecanismos legales que tengo que fácil no es, Miguel, porque llevan 2 años. O sea, Florentino lo dijo en la asamblea del año pasado y en la del anterior. O sea, que fácil hacer esto, esta actividad cojonuda como otras, pero lo fácil no es. Están en ello Clifford Chance, el despacho de abogados, y creo que también Key Capital están analizándolo y sobre todo han encontrado problemas fiscales. Por ejemplo, decían que la fundación no tenía desventajas fiscales con respecto a la sociedad anónima, por ejemplo. No, y particularmente de persona al IRPF, te entra 100.000 pavos en el IRPF y ahí tienes que pagar. Quiero decir, bueno, 100.000 o 80.000 o 70.000. Oye, que hay gente con mucho dinero, pero a la gran mayoría a lo mejor no le... Pero no es fácil. Cualquiera que vea cómo está evolucionando el mundo del fútbol tiene que entender que es que no hay otra salida. Es que si no, no vamos a poder competir. Yo creo que hay otra salida, ya lo sabes. Yo creo que hay otra salida, que es la que estamos haciendo justo, que competitivamente, es competir como club de socios y siendo el club que más genera. Sí, pero lo hemos hablado muchas veces, Tomás. Tú no te puedes equivocar. En el momento que te equivocas, te sales de rail y ya te conviertes pues, en un Milán. Es decir, no puedes. Claro, pero eso, aparte. Sí, el Liverpool, el City se están gastando 400, 500 millones cada año y les da igual equivocarse, vuelven a repetir. Entonces, no es lo mismo. Pero eso pasará en el Madrid, aunque hagas esta distinción entre acciones de clase A y clase B, va a pasar. Cuando haya solo una parte que esté poniendo pasta, va a pasar. Porque los socios del Fenway ponen dinero en el Liverpool, en el Ineos, en el United, no sé qué. Llega un momento en que el socio, cuando sea SAD, le van a pedir pagar. Mucho, poco, pero le van a pedir aportar. Porque al final el club es de todos y aquí la carga no la puede llevar solo uno. Entonces, esa parte es la que yo veo más peligrosa para el socio. Por ejemplo, el socio mercadea con su abono, mercadea con absolutamente todo, pues con una acción sacará un mecanismo a alguien para que poco a poco se vayan transfiriendo acciones. Ese es el problema y llegará un punto en que, oye, si tienes que meter una ampliación de capital, por lo que sea, te falla, se te cae el estadio. ¿Solo lo va a pagar el 20%? Yo confío en el tamaño de la masa societaria del Real Madrid y de los que no son socios de sus
aficionados, para hacer ahí un segundo foso. Lo que se está intentando es algo muy, muy top. Estos grandes clubes ingleses, esto al final es, mira, existe un patrimonio y viene un ruso o un jeque y lo paga, ¿vale? Y adquiere el poder económico, y mientras el poder político del jeque esté alineado con el tuyo, por ejemplo, Manchester City, los tesoreros de Manchester City, los aficionados estarán encantados. Porque por ahora, pero no está en sus manos, no está en manos de los aficionados del City, está en manos del emir o del jeque. Es de una única persona que puede ejecutar. Mañana le deja de gustar el fútbol y decide llevarse el estadio a otro sitio, ¿sabes? Tiene toda esa tal. El Madrid está intentando, entiendo yo, que el jeque seamos todos, porque al final el jeque pone 10.000 millones, pero nosotros que somos 100.000 podemos poner un poquito cada uno y que el jeque quede distribuido en los 100.000 que somos. Entonces yo creo que no tiene por qué, mientras no escaseen, mientras haya un 50.000, 60.000, 70.000 personas que estemos dispuestos a ser socios y a tener algo que vale 80.000 euros y no venderlo, espero que seamos capaces de llegar a esa masa crítica, los aficionados al Madrid, que queremos el competir y que queremos seguir siendo el mejor club de la historia. Espero que encontremos ese número de personas y que se lo leguemos, y mis acciones se lo voy a dejar a mis hijos en herencia, ¿no? Mi objetivo es que... La historia es muy buena, pero el ser humano, para mí, es diferente. Entonces, visto lo visto... Ojalá sea como... Pero vamos, la idea, yo no había caído en esta parte que ha contado Miguel. No, yo no me había planteado esta partición que puede darle sentido y posibilidad a la conversión. Pues muchas gracias, Miguel, por tu presencia, por tus lecciones que nos has dado, tus conocimientos. Y nada, pues encantados de haberte tenido aquí. Y nada, aquí serás siempre bien recibido. Ha sido un enorme placer hacer mi primera intervención y bueno, ojalá que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias por vuestra amabilidad. A ti. Chao. Chao. La síntesis es clara. Se trata de dividir el club en una parte política y también de activos, estadio, escudo, nombre, y otra parte económica, la línea de negocio. Entonces, en base a esa separación, los socios tendrían la propiedad de uno y el resto la propiedad de todo lo que genera Real Madrid.